esta cuestión de, a ver, perdón. De cuándo está bien, cuándo está mal, qué es lo que determina si una ilustración es linda o no, esas cosas que tenemos que empezar a desmitificar, porque sinceramente, o sea, no hay nada que me indique cuándo está bien y cuándo está mal, ¿no? O cuándo está buena la ilustración, o cuándo está bien hecho el dibujo o no está bien hecho el dibujo. Esto es una cuestión bastante subjetiva. A ver, una pestaña. Que tengo medio lento internet hoy. Bien, acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo. ¿Lo conocen a este ilustrador? ¿A estos dibujos? ¿Los vieron alguna vez? Sí, de mi parte Sí, sí lo profe. llegué. Bien. Bueno, este señor se llama Liniers, este ilustrador. Pueden buscar y encontrar su trabajo para que vayan haciendo la comparación si quieren. Y ahí es donde podemos empezar a ver si realmente cuándo la ilustración es linda, cuándo la ilustración es fea, cuándo se está dibujando bien o cuándo no se está dibujando bien. Si nos acercamos un poquito a ver si podemos ver esto. Seguramente que si les pregunto si les gusta, me van a decir que sí. Es bastante conocido. Pero si nos empezamos a fijar en detalle y poniendo en consideración lo que suelo opinar de mis propias ilustraciones, empezamos a ver que no difiere mucho quizás de algunas cosas que podamos hacer nosotros, o que nosotros podemos ser completamente capaces de hacer algo parecido a esto, o no. Cuando lo vemos ahí, lo que él hace, vemos que podemos nosotros acercarnos bastante a ese trabajo. El concepto, por ejemplo, que él tiene de trabajo es no tanto la prolijidad, sino la cantidad, ¿no? Él es una persona que dibuja mucho, 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 no se fija tanto en que el dibujo sea extremadamente prolijo, pero sí produce mucho, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una cuestión por la que me gusta mostrarlo, para que vean de que no es, que es muy subjetivo esta cuestión de una ilustración, si está bien hecha, no está bien hecha, o si es linda o fea. Otro ilustrador que es bastante, eh, a ver, se me fue el nombre. A ver, voy a buscar uno de los personajes porque no me acuerdo el nombre ahora. De Fontana Rosa, no me salía el nombre de Fontana Rosa. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Podemos decir si es linda, si es fea, si está bien hecha, no está bien hecha. Linda, vamos a decir es linda, porque todo el mundo lo conoce también, ¿no? Pero bueno, con su estilo, con su impronta, quizás la impronta de muchos ilustradores sea justamente esa, la desprolijidad en el trazo de las líneas, tiene que ver con eso. Eso es lo que lo hace diferente, ¿no? El tema de la desprolijidad puede ser una opción para un estilo, pero tienen que tener algunas cuestiones que se tienen que respetar. Bien, sigamos con este tema del apunte. Lo primero que hay que sacarnos de la cabeza es esta cuestión de que nosotros consideramos que ilustrar significa dibujar, ¿no? Y que para saber ilustrar tenemos que saber dibujar. Bueno, esto no es así. El dibujo en sí es una herramienta que un ilustrador tiene a mano, que un diseñador puede tener a mano y que es muy importante si la desarrolla. Pero alguien que no sabe dibujar también puede ser ilustrador, ¿no?
porque la ilustración no es solamente el trazado del lápiz sobre el papel, sino que es el trabajar con otros elementos, con otros materiales que hacen, a la cuestión plástica, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros consideramos ilustración. Vamos a compartir acá la punta. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Me van frenando, yo voy a mostrarle la punta en realidad, pero podemos ir saltando de un lado a otro. Si tienen ejemplos, también aporten. Me gusta cuando trabajan así. Bueno, acá tenemos el concepto de lo que es ilustración, ¿no? Y el concepto nos dice que es la representación visual, que es una representación visual de naturaleza gráfica o pictórica, cuya función esencial es amplificar, completar, describir y prolongar un texto, ¿no? Esto lo hemos hablado en la última clase que hemos tenido juntos, la única que hemos tenido presencial. Hemos hablado esta cuestión de que la ilustración siempre acompaña a un texto, o en la gran mayoría de las veces acompaña a un texto, ¿no? Siempre la ilustración está relacionada a otra cosa, ¿no? Porque es lo que completa esta cuestión de la comunicación. Ilustración es comunicar, eso ya lo hemos visto desde el principio de año. Se distingue la ilustración de la obra de arte justamente por esto, porque la ilustración acompaña el texto y es una de las características que tiene es que se puede reproducir de manera mecánica o digital, ¿no? Cuando hablamos de manera digital sabemos que es por todos los medios, a través de la computadora, impresiones, todo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de manera mecánica es ya un sistema de impresión, por ejemplo, el grabado. ¿Ustedes están teniendo clases de grabado? Sí, profe. Bueno, esa es una forma de reproducir mecánicamente una ilustración. También una obra pictórica, porque el grabado nace con el arte. Un dibujo, dice acá el apunte, constituye una imagen original, la que por procesos de impresión da lugar a lo que llamamos ilustración, ¿no? Una vez que nosotros empezamos a reproducir esto, empieza a convertirse en una ilustración, empieza a comunicar. Hay que entender que la tarea del ilustrador siempre está en relación con la duplicación de la imagen. O sea, siempre vamos a trabajar en algo que después va a ser reproducido de alguna forma. ¿Sí? En una afiche, en una publicidad, en un libro, en alguna, qué sé yo, en alguna pieza como una remera también puede ser. Y la ilustración no termina en la tarea que hace el ilustrador, sino cuando ese trabajo es reproducido muchas veces en diferentes soportes. ¿Sí? Trasciende la tarea del ilustrador. La ilustración trasciende eso. La tarea termina cuando esa ilustración está terminada y se empieza a reproducir. Bueno, decimos que ilustrar también es iluminar. El ejemplo que da el apunte dice, pensemos en una habitación oscura donde hay un foquito de luz que enfoca sobre un espacio muy pequeño, muy concreto. A ver, vamos a poner acá, al que leamos. Muy concreto de un concepto, de una idea, de un suceso y automáticamente lo revela a los ojos de los demás, ¿no? Siempre trabajamos sobre un concepto. Cada vez que nos vayan a encargar una ilustración, en este caso el trabajo que están haciendo ustedes, hay un concepto dando vuelta. Es la ilustración narrativa de un poema, de una canción, de una historia. Eso era el trabajo que ustedes tenían que hacer. Entonces ustedes tenían que buscar dentro de ese material textual, ese concepto que les va a permitir empezar a desarrollar esta idea y cómo la voy a representar.
Bueno, acá esta ilustración que están viendo, a ver si le puedo ampliar más. El autor se llama Marco Farina. Es una ilustración para una canción que se llama Niño costurera, niña carpintero. Acá podemos ver en la ilustración esta cuestión del título, cómo está representándolo. ¿Alcanzan a verlo ustedes? ¿O tienen el apunte a mano? Sí, profe. No, Sí, pues no llega a profe. ver, profe. Ahí están, ¿ves? Se llama, dijimos, niño costurera, que es el de la derecha, niña carpintero, que es el de la izquierda. ¿No? Ahí acá hay como un juego en esta cuestión de los géneros y de las actividades que supuestamente corresponden a cada género. No conozco la canción, pero ya la ilustración me está dando a entender más o menos de qué se trata. ¿Sí? Bien. Decimos también que ilustrar es narrar, pero no como una narrativa literaria, sino en relación a que nos muestra un fragmento de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está mostrando un momento concreto, un espacio de tiempo en el que está sucediendo algo. Pero ese espacio que estamos ilustrando, que estamos mostrando, ya nos está dando pistas de que hay un momento anterior y hay un momento posterior, ¿no? Que nosotros podemos imaginarlo. Por ahí nosotros adultos nos cuesta un poco más, pero los chicos sí lo pueden hacer más fácilmente. Y por lo general esto sucede con las ilustraciones de los libros infantiles, ¿no? Se entiende esta cuestión de que es un momento en el tiempo y de que podemos imaginar a partir de ese momento que estamos ilustrando un momento anterior y un momento posterior. Esto nos va indicando, esta ilustración, de que hay una historia que se está desarrollando. Nosotros nos hemos detenido en ese fragmento de tiempo, pero hay una historia que se está desarrollando y que se va a seguir desarrollando, que hay cosas que van a seguir sucediendo. Y esa historia, muchas veces, esa narración que nos está contando esa ilustración, se termina de formar en la cabeza de los que miran esa ilustración, ¿sí? Por lo cual podemos deducir que no todos vamos a terminar contando o vamos a terminar imaginando la misma historia. ¿Sí? Cada uno va a terminar de formarse esa historia de acuerdo a un montón de cosas, a experiencias previas, a un montón de cuestiones que ya traemos con nosotros, ¿no? En ese bagaje que traemos nosotros como personas. La ilustración como imagen fija nos muestra un fragmento en una línea de tiempo. Y como les dije, se termina de armar en la cabeza de cada uno. Acá tenemos una ilustración de una mujer que se llama María Elena Méndez, y la ilustración acompaña un texto que se llama Un tiempo en la pareja. Esto que está sucediendo en la imagen abre una gran incógnita acerca de hacia dónde viene esta situación y hacia dónde va. Y ese hacia dónde viene y hacia dónde va termina de prefigurarse en las mentes de nosotros. Acá dice un tiempo en la pareja. Ahora, ¿qué tipo de tiempo? ¿No? Nos podemos imaginar un tiempo de esta chica esperando a su pareja, un tiempo que se toman en la pareja para ver qué pasa. No está definido exactamente, no conocemos el texto, pero al saber el título podemos ya empezar a imaginar todo esto que puede estar pasando en ese pequeño espacio que nos muestra la ilustración. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, sigo. En mi parte no tengo preguntas. ¿Cómo? No, que de mi parte no tengo preguntas por ahora. Bueno, si quieren aportar algo, se acuerdan de algunas cosas, por favor, háganlo, ¿no? Acá no es que tengo que hablar yo sola, nada más. Esto es para que vamos viendo, vamos interactuando. Bueno, también decimos que ilustrar es comunicar,
siempre es comunicar, ¿sí? Siempre es comunicar, es un puente entre dos personas, el que ilustra y el que la mira. Si no hay una persona que reciba esa ilustración y la decodifique, la ilustración no existe. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Siempre es comunicar. Y esa otra persona, al que podemos llamar lector, cuando se para frente a la ilustración, genera un proceso de interpretación donde la completa a la ilustración. Es esto que dijimos antes. Empieza a imaginarse un antes y un después de eso, ¿no? La historia completa, cómo habrá sido. Le incorpora a su bagaje de cosas que trae en la cabeza, a su historia, a su propia realidad, y la va interpretando. La va interpretando, le genera preguntas. Si a mí me llama la atención de entrada, y bueno, también empiezo a ver los detalles para ver de qué se trata. Acá tenemos una ilustración que la gente más grande del grupo seguramente la habrá visto. El ilustrador se llama Pedro Vilar y es un ilustrador, la verdad que no sé si vive aún, pero que trabajó creo que gran parte de su carrera con María Elena Walsh. ¿Saben quién es María Elena Walsh? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, si buscan libros, los más viejitos de María Elena Walsh, van a encontrar ilustraciones de este tipo, que son justamente de Pedro Vilar. En este caso, bueno, es una ilustración infantil y es, como les dije antes, el terreno donde más podemos ver este tipo de trabajos tan interesantes, ¿no? Y muchas veces caemos en el error de pensar que porque es una ilustración infantil, que es el trabajo que a ustedes les toca hacer ahora, tiene que ser algo, o les restamos importancia, no le damos... lo subestimamos a la capacidad de los chicos para leer esto. Y sin embargo, ellos son los que más nos pueden enseñar porque tienen tan libre la cabeza, tan abierta, que no dan nada por sentado, ¿no? Y todo esto es nuevo, todo esto les genera experiencia nueva, todo esto hace que el chico pueda contar la historia de lo que está pasando en ese libro, muchas veces sin necesidad de conocer el texto. Si tienen niños chicos a la vuelta, quienes son papás, quienes son tíos, los hijitos de los amigos, que tengan niños que no leen, pídanles que les cuente un cuento, denle un libro, y van a leer las imágenes, y eso es fascinante, ¿no? Lo que ellos empiezan a generar a partir de este trabajo. En cada ilustración, Pedro Vilar tiene esta cosa que vemos tan cargada, pero sin embargo, tiene toda una historia ahí adentro. Si nos empezamos a fijar en cada detalle de este dibujo, vamos a encontrar un montón de cosas, toda una narración interna que nos puede permitir de ahí sacar miles de historias diferentes. Bien. Ilustrar también es interpretar. La primera interpretación que tenemos de la ilustración es por parte del ilustrador, no la que hacemos nosotros. En el momento en que nos empiezan a contar de qué se trata, qué queremos o nos dan el texto, ya empezamos nosotros a interpretar ese mensaje y a imaginarnos, y luego cuando vamos al papel, a poner en el papel eso que nosotros hemos visto en ese texto, ¿no? Las imágenes que podemos sacar de ese texto. Pero después, una vez que ya pasa a la parte de la reproducción, que esta ilustración empieza a salir a la luz, ya se encuentra también con la interpretación que hacen los lectores de esa ilustración. Entonces, por ahí la imagen puede haber nacido con una intención y de pronto
cada persona que la va viendo va a empezar a ver o interpretarla de diferente manera, también de acuerdo a un montón de cosas. Y ahí es donde por ahí, para que la interpretación sea correcta o la más acertada, empieza a aparecer el texto y va acompañada de un texto, de un contexto, que va para que el lector pueda dirigir la interpretación hacia un punto, ¿no? Si simplemente presentamos la ilustración sola, cada uno empieza a hacer una interpretación diferente. Y esto pasa mucho con las obras de arte, por eso se diferencia las obras pictóricas, las obras de arte con la ilustración. La obra de arte es algo espontáneo que nace de un artista que lo pone ahí y que sirve, incluso nunca va a decir de qué se trata, simplemente el que la mira después va a empezar a hacer su propia interpretación. En cambio, cuando presentamos la ilustración que acompaña un texto, o en este caso una ilustración narrativa como la que hacen ustedes, el texto es el que determina hacia dónde va a ir el camino a interpretar esta ilustración, ¿no? Bien. Bueno, acá podemos leer un montón de cosas si no conocemos el texto. Un hermoso dibujo. Bien. Ilustrar es tomar partido. A ver qué significa esto. Como ilustradores, para poder hacer nuestro trabajo, nos estamos parando, nos tenemos que parar desde un punto de vista concreto. Y desde ese punto de vista es de donde vamos a empezar a hablar, y no solo hablar, sino a hablar de una forma en particular, ¿no? Dependiendo de ese punto de vista también es donde vamos a empezar a contar las cosas, vamos a elegir una forma de ilustrar cómo las vamos a contar, de qué manera, qué tipo de discurso voy a poner en práctica en la imagen. Nos podemos hablar de, bueno, en el apunte anterior ustedes tienen ahí que podemos hablar de ilustraciones que sean más realistas, que ilustraciones que sean más minimalistas, podemos ir más orientados a la parte del dibujo textual o hacer imágenes con texto, que eso también es una ilustración. Entonces vamos a empezar, una vez que tenemos el concepto, vamos a empezar nosotros a definir desde dónde me voy a parar como ilustración, como ilustrador, para poder trabajar, qué quiero contar y cómo lo voy a contar. En esta ilustración que vemos acá, nos cuenta el apunte que está trabajada junto a un haiku. Haiku es un poema japonés que aparentemente es muy cortito y que describe con la menor cantidad posible de recursos un momento de contemplación de la naturaleza. Este poema en particular, ¿no? Entonces la ilustradora hizo este trabajo también muy sencillo, tomó el mismo tipo discursivo del poema, una cuestión muy sintética, con la menor cantidad de colores posible y la menor cantidad de formas posible. Acá vemos que usó formas muy geométricas y copia desde la parte de la ilustración, desde la parte gráfica, copia el estilo lingüístico, ¿no?, de este poema. No recuerdo bien, pero si no me equivoco, a ver, déjenme ver. No, son circulitos, todo circulito. Bien, podemos ver que es muy sintético. Y a pesar de ser muy geométrico, sí nos da la sensación de que es un espacio natural. Bueno, supongo que al leer el poema ya podemos terminar de completar lo que nos está diciendo acá. Bien, ilustrar también es decir. Por eso hablamos de discurso cuando hablamos de ilustración también, ¿no? Es dar testimonio a partir de una imagen. Es poder, bueno, acá nos dice que es entendernos como parte de una sociedad y de un momento histórico. Son cosas, mi contexto histórico, el lugar donde nací, las costumbres que tengo, las cosas que viví en mi casa, todo eso hace
el decir de mi ilustración. No tenemos que entender como que una ilustración siempre tiene que ser de protesta. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados nosotros en la Argentina que hay música de protesta, hay todo tiene que ver con esta historia que venimos a, no es nuestro contexto histórico, ¿no? Nuestra historia, esta cuestión de que hemos vivido una etapa como país tan muy oscura, y que los artistas han tenido que buscar la forma de denunciar esto a través de la imagen, a través de la música, a través de la poesía, de la narración. Entonces, empiezan a decir de una manera no tan directa. Bueno, vimos la ilustración del libro de María Elena Walsh, y María Elena Walsh también protestaba a través de sus poemas y de sus canciones, ¿no? Si podemos encontrar infinidad de textos de ella que han sido de protesta, por ejemplo. Bien, como decía, no significa que tengamos que hacer ilustración de protesta, pero sí que nos tenemos que hacer cargo desde qué lugar estamos ilustrando, dónde estamos parados y cuál es nuestro contexto cultural, ¿no? Bien, acá hay una ilustración que tiene que ver con la cuestión de la violencia de género y de toda esta cuestión, y está muy claro y bastante bien explícito dentro de la gráfica esta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, bien. Sí, profe. Sí, profe. Ilustrar también es ser parte de una construcción colectiva. Esto es entender que cuando ilustramos, somos parte de una construcción que va mucho más allá de nosotros mismos, aunque a veces no nos damos cuenta. Empezamos a sumar nuestro trabajo, nuestra voz, al trabajo y a las voces que ya han hecho otros, ¿sí? Por ejemplo, esta es una ilustración de Laura Barsky. Acá ella explica que tenía que hacer, tenía que ilustrar unas portadas para unos cuadernos, y ella tiene una relación familiar que está muy, muy pegada a lo que es el folclore ruso, porque son de origen ruso, ya el apellido nos está diciendo. Entonces su trabajo para estas tapas de cuaderno fue una especie de homenaje al folclore ruso y a una historia en particular, a un cuento, que no sé si alguna vez alguien lo leyó, se llama El pájaro de fuego. Era un cuento bastante común cuando yo era chica, en casi todos los libros de cuentos venía. Y ella interpreta o hace su homenaje desde esta ilustración al folclore ruso y a este cuento en particular. Si lo vemos, nos damos cuenta, si conocemos un poquito de cultura del mundo, podemos darnos cuenta de que esto tiene algo que ver con lo ruso. Bien, ¿a qué se refiere con esto de que somos partes o ilustrar es ser parte de una construcción colectiva? Justamente a esto, en que empezamos a poner dentro de esa ilustración todo lo que es nuestra tradición, que se va armando de una generación a otra. Y lo que tenemos que poner, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la tradición no es algo estático que heredamos de nuestros antepasados y que se queda ahí nomás. Tradición, la palabra tradición viene de una palabra latina, creo que es tradere o algo por el estilo, y que quiere decir llevar y traer, ¿no? Por lo que nos da a entender que la tradición está viva, que se va construyendo, generación en generación se va construyendo. Entonces, por eso habla de una construcción colectiva, porque justamente vamos sumando a nuestras tradiciones también nuestras propias experiencias, y vamos creando a partir de eso, ¿no? Vamos
construyendo de manera colectiva junto con lo que ya conocemos de antes. Seguramente vamos a dibujar y vamos a hacer cosas y vamos a usar colores que nos han influido cuando éramos niños y lo estamos haciendo de manera inconsciente. Muchas veces sale de manera inconsciente. Y está bueno esto de mirar hacia atrás y ver qué es lo que yo consumido de chico, aquellas cosas que me emocionaron y poderlas volcar y poderlas transmitir también en los trabajos que hago, ¿no? Y es muy lindo también pensarse que vamos construyendo entre todos esta cuestión colectiva, esta tradición que se va a ir, va a seguir creciendo con las siguientes generaciones. Esto también nos ayuda un poco a relajarnos como diseñadores, como ilustradores, y nos saca, para sacarnos de la idea de la cabeza de que todo el tiempo tenemos que estar creando cosas innovadoras, cosas originales, cosas que no existen. Es muy difícil, porque ya está todo inventado. Si no hay nada nuevo que podamos inventar, puede llegar a surgir cada tanto alguna idea que impacte o que sea como disruptiva, pero no una innovación permanente, ¿no? Entonces eso es sacarnos un peso de encima y muchas veces trabajar en función de un homenaje a alguien, de buscar, bueno, a ver, yo voy a homenajear con mi trabajo a tal ilustrador o a tal diseñador, pero le voy poniendo mi propia impronta, ¿no? Mi propia historia, mi propio bagaje de cosas. Es muy frustrante cuando queremos innovar permanentemente y sobre todo en nuestra carrera, ¿sí? Como que todo el tiempo tenemos que estar haciendo diseños originales, diseños que nadie hizo. Imposible, va a ser prácticamente imposible y vamos a vivir frustrados. Entonces está bueno que siempre busquemos inspiración y por eso hacemos cuando yo les pido el mood board, o el panel de inspiración, es justamente esto, empiezo a buscar inspiración en cómo usan los colores otros ilustradores, empiecen a conocer y a buscar ilustradores que les llamen la atención. Fíjense, a ver, yo cuando era chica veía este dibujito, me gustaba este dibujito, entonces empiezo a analizar por qué me gustaba ese dibujito. ¿Quién era el ilustrador que hizo eso? O leía tal o cual historieta o tal o cual libro. ¿Quién hizo la ilustración de ese libro, de esa historieta? Empecemos a indagar en eso para ver qué es esa cosa que a mí me atraía, ¿no? Y voy a empezar a entender un montón de otras cuestiones y a poder interpretar eso que traigo adentro. Siempre nos vamos a estar inspirando en alguien o en algo. Siempre vamos a estar haciendo cosas que están basadas en algo que ya hizo alguien más. Justamente por esto, muchas veces de manera inconsciente no nos damos cuenta, pero estaría bueno empezar a preguntarme por qué me gustaba tanto esto o por qué me gusta tanto esta imagen. Me gusta una ilustración, mira qué buena que está, me voy a fijar quién es el ilustrador, voy a ver qué otras cosas tiene, qué otro tipo de trabajo, empezar a investigar. Lo mismo con el diseño, cuando empiecen a encontrar diseños que les gustan, empiecen a investigar. El diseñador por ahí es un poco más anónimo, pero podemos empezar a descubrir esas cositas que hacen que a mí me despierte algo y poderlas empezar a trabajar de manera consciente también. Bien, los márgenes de la ilustración. Bueno, acá es medio complicado porque es una línea muy finita, pero ¿qué pasa con los márgenes de ese hacer? ¿Cuáles son las cosas que nos crean dudas de si esto es una ilustración o no lo es? Acá pone de ejemplo el autor de este apunte que este es un trabajo, el que se ve ahí, de una diseñadora y letrista canadiense que mezcla las formas de las letras, la escritura con lo decorativo, y que nos deja en esta disyuntiva. Si lo vemos así suelto, ¿es una ilustración? ¿Qué les parece a ustedes? Parece más una obra de arte que una ilustración, ¿no?
Como que no tiene demasiado sentido. Pero bueno, después dice que al saber que esto es un póster que se hizo para una conferencia donde se presentaban diferentes temáticas, que el tema de esta conferencia era la escasez y la abundancia, y que ese fue el concepto que tomó la ilustradora para trabajar, la cosa se empieza a ver de otra manera, ¿no? Como que ya hay un concepto detrás. Igual, a mí personalmente no me dice nada, pero porque a mí no me gusta mucho la abstracción. Puede haber gente que sí y que sí le dice mucho, ¿no? Que le llame la atención. Mira, a mí ni siquiera me llama la atención. Lo ven, a muchos les parecerá al principio abstracto y cuando empezamos a entender de dónde viene, recién empieza a tener sentido. Y ahí es donde empezamos a ver que la ilustración tiene que ir en relación a un concepto y que el texto le da un sentido a esa ilustración, ¿no? Si no, es simplemente algo abstracto. Bien. En definitiva, lo que debemos saber es que como ilustradores somos comunicadores, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro, es muy importante y no lo tenemos que perder de vista nunca. Porque ya pensando como comunicadores, ya nos predispone el trabajo de otra manera. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto? No, profe. ¿No? No, ¿Se profe. entendió? ¿Sí? Bueno, ahora sí me gustaría que empecemos a ver qué es lo que han ido haciendo. ¿Tienen algo para mostrar? Profe, ¿No? yo fui averiguando, investigando en realidad, buscando en internet al respecto de lo que nos había enviado, por ejemplo, el de la canción de Manuelita. ¿Esa Bueno, elegiste vos? fui buscando bien los detalles de cómo eran la ilustración de las tortugas y todo eso, pero bien definido no tengo nada todavía. Tengo muchas imágenes, pero no está nada compuesto. No tenés bocetos, nada, No, ¿no? Bueno, acá no, Juani porque en me realidad mandó. tengo la duda esa de cómo hacerlo. Bueno, yo elegí estos poemas de María Elena Walsh justamente porque son como muy, muy populares, muy conocidos, hay mucha ilustración con respecto a ellos, y a mí lo que me interesa es ver cómo, dentro de todo lo que hay, cómo ustedes le ponen su sello personal a eso que ya está hecho por todo el mundo. ¿Sí? Justamente esta cuestión de decir cuál es mi aporte a esta construcción colectiva con respecto a estos poemas, ¿no? De hecho, creo que no hay un solo niño argentino que no conozca la canción de Manuelita. Puede no conocer las otras quizás, pero la de Manuelita, imposible que no la conozca. Entonces, ahí quiero ver el trabajo de esas cabecitas, a ver qué sale. Vamos a mostrar, Juani, ¿estás por ahí? ¿Estás sin micrófono, Juani? Dale, así nos contás un poquito. Ahí voy a conectarme. Vamos a mostrar. Bueno, la Juani eligió, por lo que veo, la canción del perro salchicha. Es una de mis canciones favoritas de María Elena Walsh. Me encanta. Bueno, yo soy muy fanática, aparte de esta escritora y autora, por hija de maestra jardinera, así que en mi casa se escuchaba prácticamente todo el día. María Elena Walsh, se leía María Elena Walsh. Mi mamá trabajaba con los textos de María Elena Walsh, así que
Hay como mucha influencia ahí. Bien. Sí, Acá aparte vemos es que de nuestra sí, Juan, generación. es de nuestra generación, tal cual. Pero por eso tenemos tanta imaginación, lo de nuestra generación. Sí, posta. Bueno, acá vemos que Juan hizo ya su tablero, su mood board. Contanos, Juan, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de estas imágenes que elegiste? Yo más que nada porque me gusta a veces trabajar con ángulos y planos y elegí algunas imágenes que están desde arriba o más que nada eso y bueno, por algunos colores también. Y el tratamiento de la imagen, ¿no? Ajá. Bien, Así que ahí están en algunas acciones que yo buscaba para dibujar, para representar la escena que voy a hacer, ¿no? bien. Perfecto. Bueno, a ver qué más hay. Hay unos bocetos ya. O están dadas vueltas, parece, O están sí. dados vueltas, sí. Como Para visto que desde arriba, estaba buscando trabajar planos, digamos, son varios sí, para que bocetos. los voy a descargar a ver si los podemos dar vuelta y los vemos bien, si no, no los vamos a entender. Sí, no tuve tiempo de escanearlo justo entre tarde. No importa, ahí lo veo. ¿Esos son todos? Sí, es lo que pude avanzar. Bien. No, es justamente para... Esperen que se me hace un lío acá. Denme un segundito. Bien. Vamos ahí. Bien. ¿Ahí ven? Sí, se Sí, ve. profe. Ahí está. Bien, ahí ya empezó a hacer un boceto del perro salchicha. Sí, bastante gordito. Sí, sí, porque ahí lo dice, Claro, gordo es para bachicha, así que caracterizar el personaje. Está esta página también que se escribe Behance, que está sí, buena, hay mucho diseño de personaje, mucha ilustración. sí. Todo lo que tiene que ver Y con diseño, de saqué, ilustración, todo. claro, bueno, de ahí saqué más que nada las referencias y los inspirativos. Ujú. Bien. Están buenos. Bien. Estaba buscando qué escena, todavía no la tengo claro, pero bueno, tiré así como Esa, bien. Son bonitos está este tarde. Bueno. Bueno, esto era lo que tenían que traer hoy, ¿no? Más o menos lo que tienen que ir haciendo. Vamos a seguir posponiéndolos, chicos, porque yo quiero que lo hagamos esto, lo veamos presencialmente, ya si Dios quiere el lunes vamos a poder volver. Bien, ¿alguien más que tenga para mostrar? Bien, Juani, me encantan los dibujos. gracias, profe. ¿Nadie más tiene bocetos para mostrar? Yo hice, profe. Ahí ya le mando al grupo. Ah, Maru, dale. Yo también, profe, yo se lo mando al grupo. Bueno, mande primero una, mande todo.
¿Están pasando? Sí, a ella lo mandé. No, no me quedó nada. Bueno, a ver. También de perro salchicha, Mar. Sí. Bien, perfecto. Excelente, bien. Esto nos ayuda también a ver una gran variedad de formas y de estéticas con las que nosotros podemos trabajar la ilustración, ¿no? Más vectorial, más cómic, más, qué sé yo. Vamos, hay una infinidad de formas de hacerlo. Bien esto. Este tipo de cosas está bueno porque esto lo que me ayuda a ver es, supongo que por eso la elegiste, Maru, cómo llevan el Sí, pico, cómo puede llevar el pico una gaviota. hice esa misma onda así en los bocetos. Ajá, bien. Ah, tenés bocetos también. Ajá, bien. Traten de probar y de no quedarse con una sola idea. Prueben en diferentes estilos. Este, para ir viendo cómo queda. Fíjate acá, Maru, se ve medio raro. Sí, no sabía cómo hacerlo. Porque Esta después me puse piernita, a buscar imágenes. Sí, me puse a buscar imágenes y es como que lo lleva desde el collar. sí, Pero no sé, sí, lo tengo que ver a eso. bien, esas cosas hay que empezarlas a ver. Y probá este mismo dibujo, cómo lo harías en otro estilo, con más detalles, con menos detalles, para que vayas, no te quedes con una sola idea, por ahí pueden seguir surgiendo situaciones. Anda Ok. desarrollando los personajes, ahí la canción te los describe. O sea, te está diciendo que el perro salchicha es gordo, cómo está vestido, que se ve que es bastante flojo porque va y se tira en la playa y ahí se queda. Te habla de la gaviota, cómo es, se ve que es bastante atontada. Entonces ya te está dando claves, el texto, de cuál es la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces yo empezaría por ese lado, empezar, así como hizo Juani, a empezar a hacer una prueba y una búsqueda del personaje, ¿no? De cada uno de los personajes. En este caso son los dos, el perro y la gaviota. Pero bien, bien. Esta es la paleta de colores que pensás usar, más o menos, por ahí. Sí, no sé, estoy viendo. Bien. Bueno, bueno, pero está muy bien. Bien. ¿Alguien más? Yo, profe, y ahí le paso. Dale. Voy a ver si encuentro, creo que una de las chicas del año pasado subió al Instagram el trabajo que hizo.
si lo encuentro. ¿Y qué pasa? Que no me pasan las cosas. Ahí la paso, profe, tengo un poco de internet, perdón. Ah, bien. No sé si ahí le llegó, profe. Ahora me fijo. Sí, acá está. Bien, de la vaca. Sí. Se me fue muy difícil buscar alguna imagen de referencia porque todos los personajes que salían así no tenían la idea que yo quería, pero Ajá. salió algo más o menos. Lo que pasa es que vos para las imágenes de referencia lo que tenés que ir buscando es cosas que te inspiren. No vas a encontrar exactamente lo que tenés en la cabeza. ¿Entendés? Que te Sí, vayan sirviendo de referencia. A ver cómo es una vaca, cómo la puedo representar de otra manera. Acá tenés. Ahí ya empieza a jugar esta cuestión desde dónde me voy a parar para contarlo, que hablábamos hace un rato. ¿Qué lenguaje va a tener mi ilustración? Tenemos una infinidad de variables con las que podemos trabajar. Mira, acá nomás tenés, todos son de tipo infantil, pero son completamente diferentes unas de otras. Entonces empezar a buscar eso, ese tipo de referencia. ¿Qué es lo que más se acerca por ahí a un estilo que yo tengo, a un estilo que a mí me gusta? Y ahí veo qué aporte hago yo. Bien, mira, muy bien. me gustaba hacer a la vaquita, me gustaba hacer la parte del hocico en forma de corazón, no dejo de hacerlo así. Ajá. Lo que hay que tener en cuenta es que ella esta es ya como, bueno, depende, como te digo, desde dónde te vas a parar, hacia dónde vas a dirigir la ilustración. Sí, me gustaron más las primeras de arriba, que Ajá. son un poco más tiernas, digamos. También el poema te está diciendo, te está hablando de cómo es esta vaca. Sí, que Te es está diciendo que estudioso, es estudiosa, que es abuela, o sea, que sí, es una vaca que es viejita o es grande, una vaca, una señora mayor, que creo que usa lentes, me parece, si mal no recuerdo, el poema lo dice. tiene los lentecitos. Sí. Bueno, entonces todas esas cosas son las referencias que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y ahí yo empiezo a buscar acá para ver después cómo la voy a hacer. Bueno, mira acá tenés una viejita bien mona. Y
empezar a combinar todo esto y empezar a ver qué extraigo de cada una de estas imágenes, qué fue lo que me llamó la atención. Por acá veo el color quizás, o te gustaba más la forma. Yo quería que fuera así en blanco y negro, pero, o sea, con las manchitas negras con blancas. Ujú. Y después como que vi que había una vaquita con manchas marrones y no la puse, pero me dan ganas de hacerlo de las dos. Ojo que el hecho de estar dibujando, por ejemplo, en este caso una vaca, en el caso de Juan y el perro salchicha, y que tengamos que dibujar un animal, no implica que me tenga que ajustar a la realidad, ¿no? De cuáles son los colores de ese animal, que por ahí puedo jugar con la paleta de colores. Ustedes tienen una materia que es fundamento del color, en donde ustedes van estudiando cuáles son esas cuestiones psicológicas que cada color más o menos representa. Tampoco es tan cerrado, pero hay como cuestiones, significados que tiene tal o cual color. Eso lo están viendo con claros, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, todo eso que ustedes están viendo en las otras materias lo tienen que aplicar acá. Lo mismo, cuando estén trabajando con otras materias, apliquen lo que ustedes van aprendiendo acá, ¿no? Entonces, por eso les digo, por ahí, si fuera así, por ejemplo, que me tengo que siempre ajustar a la realidad, no podría existir una marca, una marca gráfica como es Milka, por ejemplo, en donde siempre muestra una vaca violeta, ¿no? Y encima un violeta, que les juro que yo no consumo ese chocolate porque no me gusta el color, me provoca ciertas cosas, ese color, negativas, por ejemplo. A otras personas les encanta, pero a mí ni me ofrezcas nada que tenga que ver con Milka, no lo como. Pero bueno, funciona lo que hacen. Están usando un color que incluso es raro para lo que es el chocolate. El color que generalmente usan las marcas de chocolate, ¿no? Entonces, anímense a transgredir eso, a decir otra cosa con el color también, ¿no? A querer comunicar otra cosa, qué sé yo. Por ahí la canción esta me habla mucho entre líneas. Esta es una canción que está dirigida para niños, pero si la empezamos a hacer un análisis, no quiero influir demasiado, pero bueno, son cosas que a mí me van ocurriendo a medida que leo y lo veo y qué sé yo. Si empiezo a hacer un análisis un poquito más profundo, esto es cuestión de leer, de leer, de leer y de leer el poema, porque entre líneas hay un montón de cosas. Y por ahí la canción de la vaca estudiosa también está plantada en un contexto, quizás cuando se hizo y dónde está ubicada geográficamente o no sé cómo explicarlo bien, me da a entender como que es una sociedad bastante cerrada, que es nuestra sociedad, la sociedad norteña, en donde en algún momento la mujer no podía acceder a la educación, ¿no? Y un poco me parece que también lo que podemos entender que cuenta entre líneas esto es como una mujer, y encima una mujer ya grande, decide estudiar y es la única que se recibe en esa escuela, en ese grado, digamos, los chicos ninguno. Entonces por ahí, viste, empezarle a buscar otro significado que lo podemos dar a entender, por ejemplo, a través de la paleta de colores, a través de la forma en que, si lo hago más geométrico, menos geométrico, más orgánico, menos, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Empieza a jugar. Entonces, empezar a animarme a hacer el listado de estas cosas que me van ocurriendo, que se me van ocurriendo a medida que voy leyendo el poema, analizándolo línea por línea, a ver qué me cuenta, qué imágenes me representa, qué elementos, y ahí empezar a hacer un derivado de cosas que puedan surgir o que se me van ocurriendo. Bien, lo mismo te digo que lo mismo que le dije a Maru, me tilde, ¿quién me presentó antes? Sí, Maru. Hagamos más búsqueda, bocetemos más, dibujemos más,
probemos más. A medida que vamos dibujando, hagamos más líneas, vamos a ir, van a ir ocurriendo muchas más cosas. En la medida que más se dibuja, más cosas van apareciendo en la cabeza. Aunque parezcan locas, después se pueden descartar, pero sirven, todo sirve. Bien, ¿alguien más? Bien, Ibis, vamos bien. Bocetemos más para el próximo lunes. ¿Alguien más que quiera mostrar? ¿No, chicos? Profe, las imágenes que yo había buscado no lo tengo en forma de PDF, los tengo, digamos, en imagen de foto nada más. No, ¿lo armaste, no lo armaste No, como así, no, todas no, no juntas, las está. tenés todas No, no. sueltas? Sí, Bueno, exactamente. armalas y llévalas el lunes directamente. Bueno, ¿Sí? profe. Fíjense si Bueno, pueden hacerlas de imprimir, no una impresión de calidad, simplemente para tener a mano cuando estén viendo y bocetando, siempre sirve. O si bueno, no, profe. bueno, si no, ármense una carpetita en el celular o armen la imagen y mándensela a ustedes mismos para que tengan ahí siempre a mano cuando estén bocetando. Bueno, chicos, terminamos, ya vamos a poner nueva fecha de presentación a esto, por lo pronto los bocetos la semana que viene. Ya les voy a confirmar, supongo que esta semana me van a estar diciendo si volvemos o no volvemos. La idea era que sí, que en octubre ya estemos dando clase, pero bueno, no sé. La verdad que no sé, ya yo ya no entiendo más nada. Así que hagan todos los bocetos que puedan. Dibujen, 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 dibujen un rato, siéntense una horita, media horita, y esa media horita o 20 minutos dedíquense a dibujar y traten de sacar la mayor cantidad posible de bocetos, que es la única forma en que van a abrir la cabeza y que vayan surgiendo nuevas ideas. ¿Sí? Avancen con esto, no se queden, no tenemos tiempo. A ver, ya les voy a decir exactamente cuántas clases nos van a quedar más o menos. En octubre tenemos 1, 2, 3, 4 con suerte si es que no hay algún feriado. 5, 6, 7, 8. Y 8 o 10 clases nos quedarán, no más. Si no nos atropella un feriado, estamos alrededor de 8 clases. Sí, me gustaría que terminemos esto lo antes posible para que tengamos tiempo de empezar el proyecto final y lo puedan hacer y tengan la experiencia de hacerlo, porque realmente es un trabajo muy lindo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, nos vemos el lunes, virtual o presencial, ya lo voy a ir confirmando. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Tengan profe, buena nos vemos el semana. lunes. Chao, profe. Profe, gracias. Estamos bien. No, profe. Chao. Buena semana. Chao.